Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Mentalidad de Campeón. El día de hoy les vamos a hablar sobre cómo los atletas enfrentan la presión y el miedo al fracaso. Nuestros nombres son Mariana Cardona Loaiza, Natalia Laguna y Valeria Álvarez. Además tenemos unos invitados muy importantes que son atletas que se llaman... Hola a todos, mi nombre es Pablo García, tengo 19 años, estudio comunicación y lenguajes audiovisuales, voy en tercer semestre y practiqué fútbol desde los 6 años aproximadamente hasta el 2023 a mediados. Hola, yo soy Paula Torres, tengo 18 años, estudio comunicación gráfica publicitaria en la Universidad de Medellín y pues en el tema deportista, pues soy deportista desde los 12 años, practiqué voleibol, en el momento no entreno por una lesión. Bueno, mucho gusto en conocerlos. El día de hoy vamos a comenzar haciéndole unas preguntas. Cuando hablamos del miedo y la frustración en el deporte, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? O de pronto tienen alguna experiencia donde hayan sentido que el miedo les ganó. Pues bueno, en mi caso, una experiencia así puntual como que no la tengo, pero sí fue como algo que me atormentó durante todo el tiempo que estuve practicando fútbol. Yo entrené en 2 equipos que eran como los más importantes de acá de la ciudad, que fue Estudiantil y el Club Deportivo Arco Zaragoza, y también estuve en varios microciclos de Selección Antioquia, y la verdad esas frustraciones o esos miedos era algo que estaba constantemente, porque uno en este deporte, que es un deporte que está muy practicado en todo el mundo, es un deporte muy común, tú tienes mucha competencia siempre, entonces constantemente uno se está comparando como, no, mira a este deportista que ya llegó a este lado, ya llegó muy lejos, y uno como que todavía está en ese proceso. Entonces siempre fue como esa frustración de estarse comparando uno con los demás deportistas, que estuvo durante todo el tiempo que yo practiqué fútbol. Bueno, en mi caso sí tuve una experiencia. Yo soy del Huila, hubo una temporada que representé al departamento con voleibol en un torneo acá en Medellín. Yo tenía un entrenador que era muy exigente y nos gritaba demasiado cuando estábamos en partidos. Entonces una vez me tocó salirme de cancha porque me frustré tanto que no podía, o sea, ya digamos del estrés ya estaba mareada, tuve que salirme porque no estaba dando el 100%. Entonces cuando uno entrena como en liga o ya pues representando algo, la frustración es mucho más grande. Yo entrenaba, digamos que 6 días a la semana, creo que 5 horas al día. Entonces era mucho la exigencia y uno no tenía cabeza como para más cosas, pues solo era el deporte, que le fuera a uno bien, que representara uno bien. Entonces esa fue como la experiencia más fea que tuve. Entiendo, yo tengo una pregunta, como ustedes en algún momento tuvieron como acompañamiento psicológico para poder sobrellevar eso que ustedes sentían. Si les brindaba, ¿en qué equipo están? ¿Ustedes tenían como un psicólogo, pues, o ustedes lo pagaban aparte? Yo en mi caso, la verdad, no desconozco si el equipo prestaba como ese servicio de psicología, y pues como que nunca me llegué a enterar. Pero la verdad yo nunca tuve como ese acompañamiento psicológico, pues era más como que, y eso es lo que a uno lo afecta y lo lleva como al retiro, uno no tener como ese acompañamiento, no prestarle como la debida atención que se debe a esos temas. Entonces yo pienso que es muy importante tener ese acompañamiento. Sin embargo, yo nunca lo tuve, siempre fue como que no, yo lo manejo yo mismo, yo sigo yendo a entrenar, se me va a pasar. Pero eso a fin de cuentas se termina acumulando toda esa frustración, y es lo que lleva como que a que todo eso se derrumbe, todos los objetivos que uno tiene como que se vayan todo al suelo. Entonces por mi parte no, yo nunca tuve ese acompañamiento psicológico. Bueno, en mi caso sí lo teníamos, era como una obligación por parte de la liga, pues ya que uno representaba un departamento, cuando uno iba a jugar, sí o sí los equipos tienen que tener algún acompañamiento psicológico. Digamos que era una experiencia chévere, era buena, pero uno como deportista es tan competitivo y exigente que si uno no, pues como que no lo razona en uno mismo, nunca va a poder como sobrellevar la frustración, pues porque el psicólogo te puede decir muchas cosas, pero si tú no lo aplicas no va a servir de nada. Y también porque pues el acompañamiento psicológico es como equipo, entonces si el equipo completo no colabora como para que no haya una frustración, no se puede. Si una persona se frustra 2, 3, ya el equipo se empieza a desbalancear. Listo, yo tengo una pregunta para Pablo. Como él se controlaba personalmente y no tenía como el apoyo,
¿cómo hacía realmente para controlarse? Pues de pronto tendría como alguna técnica de relajación o qué hacía en esas situaciones donde se sentía frustrado y no tenía a nadie. La verdad, pues yo como que evadía todo, entonces dejaba de ir a entrenar, faltaba como días, entonces sacaba excusas como que no, profe, me enfermé, no voy a poder ir. Entonces siempre como que evadía eso hasta que yo me sintiera como que ya me siento bien para volver a ir, ya tengo como ganas, porque al fin de cuentas era algo que me hacía falta. Entonces si yo no estaba entrenando, al fin de cuentas tarde o temprano me iba a hacer falta. Entonces yo evadía como los entrenos, me desaparecía, pero me terminaba haciendo falta y yo no, ya necesito entrenar, voy a ir. Y entonces volvía y comenzaba otra vez como esa desmotivación, y no era que no me gustara, porque pues yo al día de hoy todavía sigo jugando, no al mismo de alto rendimiento, pero sí sigo practicando y sigo jugando fútbol, pero no es como una falta de amor por lo que uno hace, sino como una desmotivación como por tanta carga. Entonces por mi parte yo evadía como todo eso. Con eso que está diciendo Pablo, me gustaría hacerte una pregunta a ti, Paula. Tú nos contabas que tenías acompañamiento psicológico con todo el equipo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo hacían, digamos, con todo el grupo este acompañamiento psicológico? ¿Cómo lo lidiaban? ¿Cómo trataban con eso? Bueno, como les digo, yo entrenaba 6 días a la semana y uno de esos días era con acompañamiento psicológico. Entonces me acuerdo de una actividad que nos ponían a hacer, que era como nos vendaban los ojos y era jugar así, con los ojos vendados. Pues la frustración era aún más y era escuchar las voces de nuestros compañeros. Entonces digamos que era una forma como de conectarnos como equipo, como de guiarnos solo por la voz, pues no intentar como siempre estar visualizando todo, porque en los partidos pasaba mucho de que alguien gritaba, nos llamaba, entonces uno volteaba a mirar y se desconcentraba por completo de lo que estaba pasando. Entonces esa era como una de las actividades. También nos ponían a escribir a veces algunas cosas, y en cada entrenamiento, creo que en 2 entrenamientos a la semana, iba al psicólogo y nos miraba jugar. Y hacía como un reporte de cada jugador. Entonces decía, a este jugador le pasa esto, a este jugador le pasa lo otro, hay que mejorar esto. Y así era más o menos el acompañamiento. Ahorita con lo que estaba diciendo Pablo, que dejabas de ir a los entrenamientos, ¿tú crees que pues como el miedo al fracaso hace que algunos deportistas tiendan a autosabotearse? Uy, yo creo que sí, pues desde ahí uno se está autosaboteando, desde que tú vas no ir a un entrenamiento, desde ahí te estás autosaboteando, porque a fin de cuentas es tu proceso, es tu formación, eso es lo que te va a hacer un deportista futuro. Entonces obviamente el autosabotaje está presente ahí en uno mismo. No sé si tal vez en los partidos, porque en los partidos uno como que no piensa en nada, en los partidos uno se olvida de todo. Entonces ahí se te olvidan los problemas, se te olvida qué está pasando. En los partidos es como más cuando uno está concentrado y como que se olvida de todo eso. Pero sí, desde que uno deje de ir a un entreno, ya se está autosaboteando. Sí, el autosabotaje es algo que pasa mucho. Uno cuando se frustra es lo que más pasa, que no, yo soy muy malo, yo no sirvo para esto. Hay gente que lleva procesos ya de más años, gente que lleva entrenando desde los 5 años, y uno es como, no, yo quiero, pues porque no puedo ser como él, porque simplemente no tienes el tiempo de entreno de esa persona. Y otro autosabotaje grande que pues fue lo que me pasó a mí, era que cuando uno se lesionaba iba y volvía a jugar, y jugaba y no sabía que estaba lesionado y jugaba. Y esa fue como mi mayor karma, no sé, porque yo dejé de jugar porque me lesioné, seguí jugando y después me salió un quiste en un ligamento, la rótula se me torció, bueno, una cosa y toda rara, y ya no pude volver a jugar. Entonces siento que los deportistas tienen que tomarle mucha importancia a las lesiones. Yo siento que los deportistas, por no dejar de jugar un partido, por no dejar de, pues como el equipo a un lado, se olvida de uno, y puede pasar lo que me pasó a mí, que me tocó dejarlo porque ya no me daba. Incluso esos pensamientos que uno tiene como de no, yo soy muy malo, como no, ¿por qué me equivoqué en eso? Esos mismos son autosabotajes también, porque te quitan a ti como esa confianza. Entonces lo más importante cuando uno practica un deporte es la confianza. Si uno no tiene confianza, no juega bien. Incluso a mí me pasaba en partidos que llegaba como con esa desconfianza y me iba horrible. Y como habían otros partidos que yo llegaba, entonces antes del partido decía, no, me va a ir muy bien, yo soy el mejor, y la rompía, me iba súper bien. Entonces esos mismos pensamientos también son autosabotajes, que como que implícitamente se quedan en tu cerebro y te llevan como a equivocarte en el partido.
Bueno, ¿y ustedes creen que de pronto las otras personas tienen un papel importante como en esta situación? Digamos como pues sus entrenadores, su familia, pareja, amigos, que de pronto cuando ustedes están en momento de sabotaje o de desconfianza, ellos tengan algún papel importante como en su vida, en su proceso deportivo. Sí, pero pues yo, en mi caso, yo soy muy familiar, entonces como que mi familia siempre está ahí como apoyándome, pero habían como circunstancias como que no entienden como toda esa carga, entonces como que también juega en contra, porque te llevan como, no, pero siga yendo, y yo, no más, es que ya no quiero ir, ya estoy cansado, y lo llevan a uno hasta un punto de cogerle como cierta pereza ir a entrenar por hacerlo por obligación. Entonces yo pienso que son fundamental, por supuesto, porque a fin de cuentas son los que siempre están ahí contigo, los que te van a apoyar, pero hasta cierto punto, porque que no pase como esa línea de que te obliguen a hacer algo, porque uno no hace nada por obligación, uno lo hace porque le gusta. Entonces sí, son fundamental hasta cierto punto que uno ya tome sus propias decisiones. Sí, el entrenador también es un punto muy importante. Yo siento que el entrenador es hasta más importante que pues la familia. En mi caso fue así porque pues la familia uno lo puede ver jugando mal y le va a decir, no, estás excelente, estás jugando súper bien, claro. Wow, increíble. En cambio el entrenador lo ve jugando mal y le dice a uno, no, ¿qué es eso? O sea, sálgase, no juegue más. Entonces yo tenía un entrenador que era una persona demasiado fuerte en los partidos. Pues era una persona que nos gritaba y a veces nos gritaba groserías, pero él era un amor. O sea, en serio, la gente lo veía a uno como jugador, viéndolo a él que lo entrenaba a uno, y todo el mundo decía, ese man las maltrata, les pega, no sé, algo así, o sea, las trata muy feo, pero en realidad no, él era así en partidos, pero ya en la vida real era una persona que siempre lo aconsejaba a uno, pues siempre estaba ahí para uno, tanto en la vida deportiva como en la vida personal, porque es que la vida personal afecta mucho tu nivel, pues tu rendimiento. Si uno estaba mal con un familiar, con un novio, con algo, iba a jugar un partido, no, horrible, pues uno no se concentraba. Me acuerdo tanto que cuando alguien estaba en una situación, digamos, amorosa o algo así, mal, no lo metía a jugar, no lo metía porque esa persona no se puede concentrar, así me pasó una vez a mí. Entonces eso afecta bastante, y yo siento, pues en mi caso, el entrenador para mí era más importante que mi propia familia, pues porque él sí era más sincero al momento de decirle uno las cosas, pues él no siempre te va a decir, oh, lo estás haciendo súper bien. Bueno, ustedes tocaron un tema que me parece súper importante, que es que en algunos partidos no se autosabotean. De pronto ustedes han logrado identificar como qué pensamientos o qué acciones hacen que ustedes no se autosaboteen en ese partido. Para mí es como todo un proceso desde que empieza la semana como para el entrenamiento, desde que uno le vaya bien como en esa semana, entrene bien, vaya juicioso y como que haga las cosas bien. Desde ahí empieza como un buen proceso para tú llegar al partido preparado. Y ya cuando pues a la hora del partido, yo por ejemplo tenía como ciertas cosas que yo no podía hacer porque si no me iba mal. Entonces sabía que yo no podía hacer eso, si no pues llegaba a ese autosabotaje. Entonces como que yo no podía trasnochar porque al otro día me iba mal, no podía comer antes del partido porque llegaba muy lleno. Entonces eran como ciertas cosas que yo seguía para que a la hora del partido me fuera bien y no pasara ese autosabotaje. E incluso ese autosabotaje lo hace uno inconscientemente cuando digamos, me trasnoché y al otro día me va a ir súper mal, me fui de fiesta un día antes del partido, al otro día me va a ir súper mal. Entonces esas cosas también son autosabotajes. Te quería preguntar, ahora que contabas que había cosas que tú no podías hacer antes de un partido, por ejemplo, trasnocharte porque fuiste a una fiesta. Me gustaría saber cómo equilibrabas tu vida personal, como salir a disfrutar, ir al cine, con tu vida deportiva. Pues yo por mi parte, la verdad, yo era muy relajado con eso. Entonces para mí era muy importante como despejarme y salir. Entonces, digamos, si tenía un partido el sábado, yo salía el viernes para hacer algo tranquilo. Pero siempre tenía que tener como ese balance porque uno no da como para estar entrenando todos los días y dejar de ver a los amigos, salir con la novia o cosas así. Entonces siempre uno tiene que tener como ese balance. Entonces por mi parte lo mantenía como equilibrado. O digamos si jugaba un domingo me podía salir el viernes tranquilito. Entonces era como depende de las fechas que tenía y obviamente habían cosas que me tenía que cohibir. Entonces digamos yo tenía pues como cuidaba mi alimentación y cuando uno tiene un objetivo claro no son cosas que te hacen falta, son como sacrificios que tú haces como para alcanzar ese objetivo. Entonces no es como que sea duro a la hora como de tú hacerlo porque tú solo piensas en ese objetivo al que quieres llegar. Sí, esto pues en mi caso yo no salía mucho, la verdad, no salía mucho porque a mí las trasnochadas me pegaban muy duro.
cuando iba a jugar, pero era más que todo cuando habían partidos cercanos o torneos cercanos. Cuando entrenábamos, pues como por seguir entrenando, porque obviamente había que seguir, si uno se relajó un poquito más y salía, pero ya cuando entrábamos en concentración para torneos, sí, no, nada, no, cero salidas, o sea, dormir temprano. También teníamos nutricionista, pues el entrenador de gimnasio, entonces era como toda esa presión de ojo, no vaya a estar haciendo nada, no vaya a estar comiendo nada. Me acuerdo tanto una vez que salí a comerme una hamburguesa y pasó justo el entrenador del gimnasio y me vio y luego, entonces sí era como esa presión, pero yo siento que los deportistas tienen que aprender a manejar eso, pues tiene que haber un equilibrio porque, o sea, la prioridad de uno pues debe ser el deporte, pero también no puede dejar uno los amigos de lado, porque cuando uno se le acabe el deporte por alguna otra razón, te va a quedar solo, sin deporte y sin amigos. Ustedes creen, pues ya que me estás hablando de eso de la comida, ustedes se conviven mucho con eso, pues no sé si el deporte influye en eso, pues el tipo de deporte, ¿ustedes cómo toman eso? Yo por mi parte, la verdad, yo era muy de buenas porque yo no, pues como que la comida no me afectaba, entonces yo no me engordaba, no, pues como que no perdía la forma, pues yo era muy afortunado con eso, entonces con la comida obviamente sí me cohibía de ciertas cosas por salud y porque sabía que me hacían mal, pero en cuanto a mi forma física, aparte de los entrenos como entrenamos todos los días, yo decía no, ya el fin de semana sí puedo como pecarme como allí la hamburguesita o cosas así, entonces la verdad pues fui muy afortunado, pero sí tenía compañeros que comían algo y ya subían de peso, y como el fútbol es un deporte tan físico y tienes que mantener en forma siempre, entonces son cosas que afectan mucho, pero por mi parte yo era muy de buenas. No, yo sí me cohibía de ciertas cosas porque, pues digamos que yo soy una persona que soy demasiado alta, ¿no? Soy acuerpada, entonces digamos que si yo me salía de la dieta o bueno, lo que nos pusiera el nutricionista, perdía masa muscular y eso era pues muy mal, porque si uno pierde masa muscular, pierde rendimiento, pierde fuerza, se cansa más rápido, entonces sí, pues no era tan extremista tampoco, la verdad no era tan extremista porque también decía yo pues no voy a disfrutar muchas cosas y entrené demasiados años como para cohibirse tantos años de eso, pero sí digamos que intentaba acatar lo que nos decía el nutricionista de lo que debíamos hacer, más o menos qué debíamos comer, pero sí tenía compañeros que sí eran ya muy extremistas de que no, ni un dulce, nada, ¿no? Pero sí, mi problema no era que comiera, sino que era que yo no comía casi, pues sí comía, pero yo no subía, y yo siempre he sido muy flaquito, entonces el profe era como que bueno, ¿usted cuándo va a subir? Va a coger musculito, como y no subo, entonces uno sí. No sabe qué es peor, porque entonces si uno come mucho malo, y si no necesitas vitaminas y esas cosas y proteínas. Sí, tenía que tener un muy buen balance, pues muchas veces nos ponían a pesar. Sí. A pesar que gramos, tantos gramos de proteína, tantos gramos de esta cosa, para tener un buen proceso, pero eso era más que todo cuando estábamos en concentración para torneos, ya de resto sí uno se relaja un poquito más. Bueno, y yéndonos un poquito más a otro tema, ¿han sufrido alguna lesión? ¿Cómo han lidiado con esto? No solamente ustedes, sino digamos psicológicamente, si han tenido acompañamiento o no. Bueno, yo durante lo que entrené solo tuve como 2 lesiones graves y una ni siquiera fue lesión, sino que fue que yo estaba en un proceso como de crecimiento porque siempre fui muy chiquito también. Entonces yo cuando estaba pequeño me hicieron un proceso con un endocrino como para aumentar mi crecimiento, pero eso como que no sé qué me pasaba, como que me ponía más lento, para alcanzar como la estatura que queríamos me volvió como más lento, incluso subí de peso y era un punto. Tenía como 15 años y como para los que no saben, en el fútbol la etapa como que tú tienes que alcanzar tu máximo rendimiento es entre los 15 y los 18. Ya de ahí para arriba eres viejo y para abajo eres muy joven. Entonces esa es como la etapa y a mí justo me pasó eso teniendo 15 años. Entonces fue muy frustrante porque yo decía, no, yo quiero como que alcanzar otra vez mi rendimiento, yo quiero volver como a lo que era antes. Y fue una etapa muy dura porque no estaba en mi mejor momento. Con el tiempo ya fue pasando y como que esa motivación como por uno llegar a donde estaba antes fue lo que me ayudó como a volver. Y después me fracturó un dedo del pie, el gordito, me lo fracturé y también estuve fuera como 2 meses estuve fuera. Y sí, son momentos muy frustrantes porque tú quieres estar jugando, tú quieres como que estar ahí liberando como todas esas cargas y tú estar ahí sentado viéndolos jugar o
o sin poder hacer ejercicio, eso lo enloquece a uno, lo enloquece literalmente. Uno como que llega a cierto punto en que ya no quiere ni siquiera hacer nada, uno se cierra a los amigos. Esa es una verdadera como depresión deportiva, las lesiones. Sí, las lesiones son como el mayor miedo de todos los deportistas, pienso yo. Yo digamos que en el tiempo que jugué tuve varios esguinces en el tobillo, tanto en el derecho como en el izquierdo. Me lastimaba mucho las muñecas, los dedos, pues por el balón, la volea, el voleibol, bueno. Y la más grande que tuve, pues lo que les comenté hace rato, tengo un quiste en el ligamento cruzado de la rodilla derecha y tengo una desviación de rótula. Entonces, pues eso fue lo que me hizo ya dejarlo, porque era seguir entrenando, pero siempre me dolía, o pues operarme, pero yo no. Pues me da mucho miedo la operación, entonces lo dejé así, hice terapias un tiempo, pero ahora con la universidad y eso, ya la verdad no me quedó tiempo de volver a hacer terapias, entonces es un proceso muy largo, uno recuperarse de una lesión muy largo, porque era o haces terapias todo este tiempo y vemos qué pasa, o te operamos de una vez y también vemos qué pasa, porque es otra vez volver a como usar muletas, aprender a caminar, entonces porque las rodillas pues son muy importantes, entonces sí, eso da mucho miedo y uno se tiene que cuidar. Y ni siquiera solo cuando uno está entrenando, incluso en la vida como cotidiana, si a ti te pasa algo, una lesión o algo, por ejemplo, cuando me pasó lo del codo, que yo ya no estoy entrenando de alto rendimiento, pero sigo jugando fútbol, que se me luxó el codo, uno se siente inútil en la universidad, uno es como, bueno, yo no me da para hacer eso, en la casa no podía hacer ciertas cosas, entonces ni siquiera tiene que estar uno entrenando algún deporte de alto rendimiento para sentir lo que se siente como psicológicamente una lesión. La frustración, sí. Ya finalmente, como para ir cerrando como el tema, de pronto, ¿qué recomendaciones darían ustedes como para las personas que sienten ese miedo o pues esa frustración en ciertas situaciones en el deporte? Bueno, yo no soy psicólogo ni nada de eso, pero desde mi experiencia y como que no sé si vaya a sonar muy cliché, pero lo principal que uno no debe hacer cuando está entrenando es la comparación. Pues en mi caso eso fue lo que me llevó como a retirarme. El estarse uno comparando con todos los deportistas constantemente, como ver que ya llegó a debutar o cositas así, es lo que realmente te hace como llegar a ese fracaso. Entonces lo más importante es evitar a toda costa las comparaciones y enfocarte en tu proceso, y que el proceso de cada uno es personal y cada uno lleva sus cosas distintas, que puede que se demore uno menos o puede que otros lleguen más lejos muy rápido, entonces como que enfocarse en el proceso de uno y dejar esas comparaciones a un lado. Esa recomendación es muy buena. Yo diría que la confianza, que si un deportista no se tiene confianza, si siempre va a estar frustrado, si siempre va a decir soy el peor, no le va a servir de nada. Yo siento que un deportista tiene que ser demasiado competitivo y de cierta manera, o sea, se puede sonar feo, pero como mala gente. No juega partidos, ser pues como, o sea, creerse el mejor, o sea, meterse en la cabeza que es el mejor, que no hay nadie mejor que esa persona en ese momento, en ese partido, porque yo siento que eso es lo que más le da confianza a uno, y así a mucha gente le parece muy envidioso, como que uy, que cae mal, como, pero no, pues o sea, el deporte se trata de eso, de quién es el mejor, quién va a ganar y quién es el mejor. Entonces yo diría que uno de los mayores consejos es tener mucha confianza y también respetarse a uno mismo. Pues o sea, si uno está lesionado y uno sabe que le está doliendo, no entrene, no juegue más, cuídese, porque eso le va a pagar factura en el futuro y puede ser que le vaya mucho peor. Es súper importante todo lo que acaban de decir. Me parece que no solamente se puede aplicar para la vida de un deportista, sino para la vida en general. Quería agradecerles por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a todos por escuchar y por favor síganos en Spotify y en YouTube. Muchas gracias. Chao.